Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir y bienvenidos al roadshow de banca privada de Funds People. En esta ocasión llegamos a San Sebastián después de haber recorrido varias zonas de España. Es nuestro octavo evento y al final la idea de todos ellos es que en las próximas 2 horas podéis compartir con vuestros compañeros del sector y tener la oportunidad también de escuchar a 3 gestoras internacionales que van a compartir con nosotros su visión de mercado y cómo ven en estos momentos los distintos activos. Posteriormente voy a presentaros una encuesta que hemos realizado a nivel nacional, pero en este caso presentaremos los datos locales del País Vasco. Al final es tener un poco una fotografía completa de cuál es el perfil del cliente, del banquero también que participa en la encuesta y cuáles son sus preocupaciones actuales. Sin más, voy a dar paso ya a la primera mesa redonda. La va a moderar Ignacio Perea, director de inversiones de Tresis, y en ella participan también Domingo Torres, Country Head de Lazar Fund Managers en España y Portugal, Pedro Masoliver, Senior Relationship Manager de T. Rowe Price en España y Portugal, e Ignacio Martín Villalba, Client Relationship Manager de Candriam. Muchas gracias a todos por participar y colaborar con nosotros. Una cosa que se me olvidaba. Os hemos dejado unos tarjetones en las mesas. La idea es que a lo largo del evento podáis participar también vosotros y que sea lo más interactivo posible. Para no tener que hacerlo a mano alzada, que siempre nos da un poco más de vergüenza, podéis escribir cualquier pregunta a cualquiera de los panelistas y nosotros se la trasladamos para que la pueda incorporar durante la sesión. Muchas gracias. Buenos días. No sé si sí, se me oye. Buenos días. Vamos a empezar presentando un poco a las casas que nos acompañan. Si queréis, Pedro, empezamos por vosotros. Un par de minutos. ¿A qué se dedica T. Rowe? Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Soy Pedro Masoliver, trabajo para T. Rowe Price. T. Rowe Price, para aquellos de vosotros que estéis menos familiarizados, es una casa americana fundada en el año 37. Gestionamos alrededor de 1,2 trillones de dólares, lo cual nos sitúa entre las 20-25 casas más grandes. 3 pinceladas. Somos una casa independiente, somos una casa que cotizamos en el SP500, con lo cual nuestras cuentas son públicas, y a nivel de producto contamos con una SICAV luxemburguesa con fondos tanto de renta variable como de renta fija tradicional y también fondos mixtos. Domingo. Hola, buenos días. Soy Domingo Torres de Lazar Fund Managers. Para aquellos que no nos conozcan, Lazar, el grupo Lazar, tiene 2 actividades principales. Una que es la de asesoramiento a empresas, a gobiernos, a organizaciones. Pues típicamente ahora mismo nuestros compañeros de asesores financieros están pues con Grecia, el tercer round de reestructuración, y una segunda actividad que es la nuestra de gestión de activos. Gestionamos 240 billones de dólares, somos una casa americana, aunque les gusta decir a los franceses que somos francoamericanos. Lo único de francés que guardamos son los fundadores, 2 hermanos que se fueron hace 170 años a Estados Unidos y montaron la actividad de Lazar. Aquí en España tenemos oficina abierta desde hace más de 2 años, distribuimos los fondos de las 2 casas, de la casa francesa Lazar Frères Gestion y de la casa americana Lazar Asset Management. Somos una casa de temáticas, somos una casa de nicho, y lo que intentamos pues es traeros y brindaros pues nuevas formas de invertir o nuevas temáticas. Ignacio. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por venir. Pues yo trabajo para Candriam. Yo no sé si lo conocéis todos, pero a la hora de presentarlo, a mí me gusta mucho explicar lo que significa el acrónimo de Candriam. Básicamente es convicción y responsabilidad en la gestión de activos. Y eso es básicamente lo que hacemos. Somos una gestora que gestionamos unos 150.000 millones de euros, es decir, no somos de las más grandes del mundo, pero sí nos gusta decir que cada uno de esos euros está gestionado de una forma muy diferente y sobre todo de una forma responsable. Tenemos la suerte de tener un dueño que es una de las mayores entidades del mundo financiero con un rating AAA, que es New York Life, y en este caso no cotizamos. Y eso quizás nosotros lo ponemos en valor porque nuestros dueños no están pensando todo el día en nuestro P&L, en ver cómo les damos beneficios, sino lo que nos
obligan, lo que nos dicen que hagamos, es dar servicio y sobre todo generar valor a nuestros clientes. Y eso es lo que nos gusta destacar de Candriam, que somos una gestora muy diferente, o nos queremos entender muy diferente al resto, sobre todo enfocándonos en las necesidades del cliente y consiguiendo darles alfa de una forma muy diferente. Pues muchas gracias. Comento yo 2 minutos lo que hacemos en Tresis. Tresis es una firma de gestión y asesoramiento patrimonial. Este proyecto nace como un proyecto independiente hace ya 19 años. El año que viene haremos un número redondo, 20 años. Tenemos ya 8.000 clientes y es un proyecto que se basa en 3 pilares. Uno es la arquitectura abierta, otro es la planificación financiera y un tercer pilar que es la sostenibilidad. Bueno, pues vamos a dar paso un poco a la mesa. Yo antes de ayer, estuve por aquí corriendo la Beovia. Y cuando uno mira el perfil de corredor, ve que todo el mundo sale perfectamente equipado, con su cronómetro, con su plan, de dónde están las subidas, dónde están las bajadas. Todo el mundo ha mirado el tiempo, aún así nos cayó una granizada brutal. Pero bueno, el nivel de preparación para una carrera como esta es espectacular. Sin embargo, cuando luego vamos a pensar en nuestro patrimonio, vamos a pensar en nuestra jubilación o vamos a pensar en invertir en general, me llama la atención que igual ese nivel de sofisticación y ese nivel de preparación quizá nos falla. Y aprovechando que estáis vosotros aquí, un poco 3 casas de fuera de España, ¿cómo veis un poco al inversor español? Yo lo veo quizá con un nivel de expectativas demasiado alto, porque todos se definen o nos definimos como conservadores y luego queremos ganar un 6%. Si quieres, Ignacio, ¿cuál es vuestra percepción de ese inversor español? Sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay mucha gente que está cara a ese inversor para asesorarle. Pues, hombre, yo creo que seguramente todos los que estéis aquí conocéis mucho mejor que yo al inversor, tratáis con él todos los días. Yo creo que el inversor español busca simplemente lo que ha tenido hasta el día de hoy. Es decir, al día de hoy tú tenías sin ningún riesgo, o por lo menos una percepción real de riesgo, que eran los depósitos, unas rentabilidades altas y no necesitabas ir a ningún activo llamativo o exótico. Yo esto lo veo mucho nosotros que cubrimos Latinoamérica, cuando vamos a Latinoamérica a ofrecer nuestros servicios a entidades, pues al final te piden unas rentabilidades del 5 para arriba. Y sin riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que tienen en sus gobiernos. Su gobierno le da esa rentabilidad y ellos tienen la referencia que su gobierno no tiene riesgo. Pues yo creo que el inversor español ha tenido eso toda la vida en España y es lo que pide. Y ahora nosotros tenemos que buscar la forma de darle lo que necesita y ver si es posible o no es posible. Pero al final yo creo que cuando muchas veces decimos, no, es que el inversor español no entiende. Yo no creo que sea así. Yo creo que simplemente toda la vida ha tenido unos beneficios sin riesgo y quieren otra vez eso. Y si no somos capaces de dárselos, pues al final le decepcionamos y lo busca por otra parte. Domingo, ¿qué pensáis sobre las expectativas que tiene un inversor español, teniendo en cuenta además, como dice Ignacio, que también el nivel de tipos que tenemos ahora mismo en España no tiene nada que ver con el de Latinoamérica? En el caso alemán estamos en negativo, menos negativo, España ya está en el 0,40, que es como la pera. ¿Cuál es vuestra visión a este respecto? A mí me gusta recordar, yo volví a España, o sea, estaba viviendo 20 años en París y volví a España hace 5 años, ¿no? Y entonces a la vuelta un poco descubrí cuál era el perfil y vi, permitidme la palabra, pero el daño entre comillas que había hecho la cultura del depósito al un poco matar la cultura de riesgo, que es la cultura propia del inversor inicial, ¿no? O sea, desde riesgo 0,1 a más. Entonces, efectivamente, a la hora de proponer ideas nuevas nosotros a la gestora como comerciales, porque nos reunimos con vosotros y somos un poco los embajadores hacia la gestora, para España concretamente estamos ante un perfil bastante conservador. La cultura del riesgo está llegando poco a poco y efectivamente eso hace que el perfil que nosotros vamos a distribuir de productos aquí en España va a ser un perfil medio del perfil que vamos a distribuir en otros países, en países como en Francia. También es verdad que Francia históricamente me parece que lanzaron su primera SICAV en 1985, o sea, tienen un track
enorme que no es el nuestro. Y yo creo que pues, trabajamos mucho en intentar que esa cultura cambie, la aceptación del nivel de riesgo y sobre todo la definición del perfil inicial del inversor, porque con esa definición es lo que vamos a poder poner enfrente una clase de activo. Pero es verdad que estamos ante un perfil probablemente mucho más conservador que en cualquier otro sitio de Europa. Y bueno, no hablo de Latinoamérica. En vuestro caso, Pedro, ¿creéis que el inversor local, el inversor nacional, está cambiando, se está preparando para un nuevo entorno con este nivel de tipos, con un entorno que implica algo más de riesgo o todavía...? Hombre, yo creo que venimos de un año que ha sido... gracias. Un año que empezó muy bien. Tuvimos un rally de mercado, sobre todo en renta variable, fantástico a principio de año. En mayo hubo muchísima venta de gente que dice, mira, yo he hecho mi perfil de riesgo. Con lo cual ha sido, en ese sentido, un año cómodo y yo creo que durante todo el resto del año no ha habido unas ganas por entrar en riesgo demasiado fuertes, precisamente porque ya se habían cumplido muchos de los objetivos. Mirando más a largo o medio plazo, yo creo que el inversor español, en general, de la mano de su asesor, va creciendo en función de que, mira, oye, mira, ya no te están ofreciendo esta rentabilidad, hablabais antes de los depósitos, bueno, pues ahora ya no necesito saber tanto de depósito, necesito ir aprendiendo de otras cosas y eso yo tengo todo el respeto por el trabajo que hacéis vosotros, porque yo lo hice durante 3 años en un multifamily office y me di cuenta de que no estaba hecho para eso, por eso me pasó a este lado. Entré en T. Rowe Price en mayo del 15, los 3 años anteriores estuve en un multifamily office gestionando grandes patrimonios. Y al final, tú eres en el que está el día a día y tú eres el que le vas aconsejando a tu cliente, pero mi experiencia, vosotros diréis, el cliente suele tener bastante claro cuáles son los objetivos que tiene y acaba sabiendo más o menos con qué perfil de riesgo se sienta cómodo o no. Y yo creo que es un proceso continuo el que va teniendo oye, tienes que entrar en cosas nuevas, pues poco a poco lo vas conociendo. Perfecto. Yo siempre que voy a este tipo de reuniones o cuando me llevan con clientes, siempre les hablo de la inflación, de ese impuesto silencioso que hay que tener en cuenta. Pero ayudando a mis padres a revisar la renta de un inquilino, tocaba la revisión del IPC con el IPC de septiembre y me parece que había que subirle 17 céntimos al mes y mi madre dijo, mira, pues para eso no le subo nada. Con lo cual mi mantra se cae por los suelos. ¿Pensáis que la inflación realmente se está estabilizando en niveles tan bajos que no nos vamos a enterar o lo veis como algo puntual y que es algo que hay que seguir teniendo en cuenta? Sobre todo en Europa. Igual Estados Unidos es otra película, ¿no? Yo te diría, si al hilo de la inflación, que es que estamos ahora mismo, gracias a, entre otras cosas, la tecnología, no te digo ya políticas de bancos centrales, etcétera, tenemos unas fuerzas deflacionarias en el mercado muy potentes, en el sentido de que tú al final te pones, por ejemplo, Amazon. Amazon ahora mismo, por una suscripción, me parece que son 30 y pico euros lo que pagas al año, tienes acceso a millones y millones de productos sin tener que moverte de casa. Entonces tú al final, por menos dinero, estás obteniendo más, que es un poco lo mismo que te pasa con cualquiera de los servicios Spotify. Tú pagas una suscripción y tienes acceso a toda la música, desde que alguien se puso a chocar 2 piedras, hasta Chopin, hasta los Beatles, hasta el último éxito de reggaetón que no escucho. Y al final, eso es, estás pagando, cada vez la gente por menos dinero quiere obtener más y cada vez pide más. Y eso es, al final, es un proceso deflacionario que viene por la tecnología. Al fin, en el año, me parece que es 1980, CDC saca Back in Black. Y ese álbum me parece que son 10 canciones y lo vendían como por $15. Y ahora, pagando 10 euros o de la suscripción de Spotify, tienes acceso a todo. Claro, la comparación es demoledora. Entonces, si tú eso ya lo extrapolas, realmente estamos en un proceso en el cual tener inflación como hemos tenido antes parece complicado. Hombre, es muy arriesgado en la economía decir que esta vez va a ser diferente, pero sí que es un nuevo factor que antes quizás no estaba presente. Yo ahí si hablarás con mi madre respecto al recibo de la luz, igual no iba a opinar lo mismo que tú. Bueno, ¿qué versión tenéis vosotros? ¿La de mi madre con el recibo de la luz o la que tiene Pedro con Spotify y demás? No, yo creo que comparto
completamente con Pedro, ¿no? O sea, es verdad que la inflación ha sido un tema y fue el tema fundador del Banco Central Europeo. Recordad que ponían ese límite, esa frontera al 2%. Ahora estamos en unos niveles alrededor de 1,2 más o menos, y creo que vamos a seguir tiempo con niveles tan bajos. Es verdad que la inflación, la forma de tener miedo de la inflación es cuando sumamos la inflación de diferentes años, ¿no? Y dices, pues he perdido el 10% en 10 años. Pero que nuestro día a día anualmente ya no nos damos casi cuenta, la verdad. Vosotros, en términos de inflación, como casa más europea, si es algo que afecta en todas partes, en España es distinto. Pues mira, ahí yo 2 puntos. Totalmente de acuerdo con lo que comentaban mis compañeros, pero yo creo que la forma de calcular la inflación no tiene sentido. Yo creo que los datos que estamos viendo a día de hoy no son los datos reales, es decir, todos cuando vamos a los que viven de alquiler saben que la parte proporcional que dedican de su renta a ese alquiler no tiene nada que ver con la parte proporcional que se tiene en cuenta a la hora de calcular la inflación. Cuando vamos a comprar, vemos que los precios siguen subiendo y nos dicen que no hay inflación. Yo te puedo asegurar que la inflación en los últimos 5 años no sé qué habrá subido, alrededor del 5 y pico. Te aseguro que mi gasto en compra diaria es mucho más que eso. Es verdad que tenemos una parte que en electrodomésticos, etcétera, que han bajado mucho el coste. Hay muchas cosas que ya no necesitamos y que no compramos, pero yo creo que la vida diaria como tal está aumentando en España más que en el resto de Europa. Y en España es normal que aumente más porque tenemos un crecimiento mayor. Entonces, yo creo que cuando utilizamos como referencia los datos que publicamos de inflación en España o inflación en Europa y nos intentamos comparar con eso a la hora de nuestros ahorros, pues nos sentimos ciertamente cómodos. Pero, honestamente, desde Candriam creemos que esos datos no reflejan el nivel de vida que van a tener los ciudadanos dentro de 10 años. Es decir, si dentro de 10 años decimos que la inflación ha sido un 10%, tenemos la certeza que su gasto en vivienda, su gasto en comida y su gasto en las cosas esenciales no va a haber sido un 10%. Igual el iPad le cuesta un 10% menos, eso yo no te digo que no, pero la parte fundamental va a ser mucho más alta, porque la inflación está calculada de una forma prehistórica que no se debería tener en cuenta. La pregunta, esta que es la mesa con la que cerramos este periodo con Fans People, esta va a ser la 9ª. La pregunta que hemos repetido en todas y cada una de las mesas es, con este contexto de tipos, con este contexto de lo que llaman la japonización, la represión financiera, pues todos estos profesionales, todas estas profesionales se enfrentan probablemente a uno de los perfiles más complicados, que es el perfil conservador, porque el perfil conservador ahora yo creo personalmente que es uno de los más complicados de asesorar. ¿Creéis que no quedan más narices que asumir riesgo porque los tipos van a estar en Europa en los niveles en los que están durante más tiempo? ¿Cómo se hace esa asignación de activos de un perfil conservador? ¿Qué visión tenéis? Cualquiera. Pues básicamente nosotros, es verdad que lo que voy a decir va a chirriar un poco, pero no creemos que sea realmente difícil dar servicio a un perfil conservador. Nos parece que es igual de fácil que ha sido toda la vida. Tenemos muchos más instrumentos de los que hemos tenido nunca. Podemos ir a gestión tradicional, que hay posiblemente en la parte de renta fija, es donde menos valor vamos a encontrar, pero tenemos alternativos. Y están más especializados de lo que han estado nunca. Y el cliente va a encontrar un valor que no ha encontrado nunca. Ahora bien, también hay que ser conscientes. Lo que no podemos querer es que si un cliente no quiere riesgo, pues queramos decirle, no, usted es inversor. No, esta persona no es inversora. Es verdad que nos vemos un poco forzados a hacerle una cartera, entre otras cosas, porque si no le invertimos su dinero, pues nos dice, oye, entonces ¿yo para qué te pago? Pero eso es porque nos vemos forzados. Ahora, la verdad, si nosotros le damos un servicio adecuado al cliente, tenemos activos en la parte baja volatilidad que tienen una seguridad en plazos razonables de 3-5 años que no la ha habido en la vida. Yo creo que antes, con esa sensación de no riesgo de los depósitos, pues todo el mundo metía el dinero y tenía una rentabilidad del 4 con una inflación real del 4, es decir, estaban primos hermanos. Ahora mismo, con una inflación del 1%, una inflación real posiblemente de alrededor del 2%, podemos conseguirles esas rentabilidades igual que hace 20 años, simplemente que de una forma mucho más especializada. Y de hecho yo creo que a día de hoy
Algo que tenemos que no teníamos antes es que antes la gente atendía al banquero privado, al asesor, porque era un mundo muy, digamos que entre comillas, cerrado. Tú no tenías acceso fácilmente al mercado de acciones, al mercado de bonos. Hoy en día desde Internet todo el mundo puede comprar lo que quiera. Nuestro valor añadido va por otra parte. Si nos mantenemos en la cabeza renta fija, renta variable, pues es normal que nuestros clientes digan, oye, pues para eso no necesito pagarte lo que te pago. En línea con lo que estaba, y por ser un poco provocativo, cuando cogemos y nos enfrentamos a un año como el 18, donde pongas lo que pongas, todo se ha caído, ¿lo veis más como la anécdota y sigue siendo importante la diversificación, o ha cambiado el paradigma y tenemos que tener más cosas en cuenta, sobre todo pensando en un inversor conservador que el año pasado se llevó grandes sustos, incluso estando en renta fija a corto plazo, que se podría haber llevado un -2 muy fácilmente, cualquiera de los dos? A ver, yo creo, simplemente para añadir, porque discrepo un poquito de lo que dice Nacho, eso es bueno. Mejor, porque si no, no tendría sentido estar en una mesa redonda. Creo que para el perfil conservador pues se ha un poco torcido la historia, ¿no? O sea, realmente es verdad, tienes razón, Nacho, cuando dices que ahora mismo un poco la paleta de productos y de estrategias que tenemos para dar una solución al cliente es más grande, pero también es mucho más sofisticada. También necesita mucho más trabajo por vuestra parte para acompañar al cliente dentro de ese perfil de riesgo, porque tiene que ir a buscar fuentes de rentabilidad fuera de su zona de confort, ¿no? Antes pues compraba un bono a 10 años y ya está, ¿no? Ahora pues sí, pues igual tiene que ir a buscar un producto de renta fija con control de volatilidad, con no sé qué. Entonces, eso hace que efectivamente a vosotros, banqueros privados, os va a poner un poco en una zona de, a ver, hay que trabajar mucho más el conocimiento del producto, de la estrategia, porque el cliente, él sigue teniendo ese perfil conservador, ¿no? Entonces sigue queriendo algo simple, que le dé 4%. Entonces, ahí sí creo que ha un poco cambiado, pero luego obviamente estoy completamente de acuerdo en que la paleta de estrategias es variada. En cuanto a la diversificación y 2018, a ver, yo creo que la diversificación no tiene particularmente un año señalado diciendo este año había que jugarla. No, yo creo que la diversificación es una regla de oro, es realmente lo mínimo. Recordar que 2018 no todo fue malo en 2018. El primer trimestre de 2018 para mercados emergentes en deuda fue históricamente alto y se derrumbó en abril. En 2018 ha hecho que el cliente se enfríe muchísimo, ha hecho que sea mucho más cauto, y lo hemos visto nosotros gestoras en 2019. Bueno, pues no tenemos los mismos niveles de ingresos, o sea, no, el perfil se ha vuelto todavía mucho más conservador, pero la diversificación es la regla de oro, obviamente. Tras un 2018 tan complicado, yo creo que con esos sesgos que tienen los inversores ya van pensando, todo el mundo preguntando, salte ya porque en octubre se va a caer todo otra vez. Llevamos con la idea esa. Quizá los flujos tan irracionales que estamos viendo este año, que dices, sube la bolsa pero sin flujos y todos los flujos se van a renta fija, los veis un poco que se mantengan en el tiempo, a la vista de lo del año pasado. Veis que hay mucho inversor que a lo mejor se salió en marzo, dijo, bueno, ya he hecho el año, ya recuperó el año pasado y se ha perdido todo lo que ha venido después y está esperando que entre. ¿Cómo veis ese movimiento de flujos tan complicado que hemos tenido? Muchos, sobre todo por las decepciones del año anterior, pues alternativos líquidos ha sufrido, renta variable europea ha sufrido, todo ese tipo de cosas, estrategias de ese estilo han sido probablemente las más castigadas, mixtos ha sufrido también. ¿Cómo veis un poco el tema de los flujos desde T. Rowe? Yo creo que al final la gente, por un lado, va año a año, en el sentido de que tú tienes tus objetivos para tu cliente, el perfil que él tiene y qué es lo que tú quieres conseguir, pero luego también tienes el conjunto de la historia, ¿no? He tenido el 2018, estamos hablando de un año complicado, 2017, sin embargo, fue un año muy bueno en todos los sentidos. En lo que va de año, al final, te das cuenta de que con los tipos tan bajos que tenemos, la parte... por un lado mantienes la diversificación invirtiendo en renta fija, porque tienes que tener la
para tus gobiernos. El gobierno no está barato para nada, pero sin embargo te ofrece una diversificación en el momento de que ocurra algo en el mercado que tú tienes que mantener dentro de tu cartera, sobre todo cuando tienes un 60% de tu cartera en renta fija. Lo que ha hecho es obligar a mucha gente a entrar en renta variable, a tener un poco, para obtener algo más de rentabilidad o en activos más arriesgados. ¿Qué pasa? Que es que al final el hecho de que tengas cada vez más gente entrando en renta variable, tienes mucha gente que está esperando a que corrija en algún momento y no corrige, y de hecho la macro no nos indica, por ejemplo en Estados Unidos, a nosotros no tenemos ningún indicador de que a corto plazo vaya a haber una recesión en los próximos meses. ¿Que eventualmente lo habrá? Sí, pero ahora mismo no vemos ninguna razón por la cual tenga que corregir el mercado. Con lo cual yo creo que es un poco, todo tiene una razón de ser. No es que no vemos flujos irracionales, ni vemos, no, es que al final, viendo cuál es la situación del mercado y cuáles los objetivos de inversión que cada uno va teniendo, eso es lo que se va traduciendo en unos flujos u otros. Se comenta mucho que si hemos tenido probablemente una de las fases de expansión más grande de la historia de Estados Unidos, pero yo también leo que los ciclos no se mueren de viejos, sino que normalmente los suele matar la Fed. Estamos viendo que Estados Unidos está en máximos, Europa está en máximos, la Fed sí es verdad que ha cambiado su sesgo totalmente de lo que se pensaba a principio de año, que estábamos hablando de subidas, hemos visto 3 bajadas. ¿Veis también que se va a mantener ese soporte a los mercados? A pesar de tener esos máximos en Estados Unidos y en Europa, sigue siendo un mercado interesante, sobre todo por ese soporte tanto de Banco Central como Fed. Es que las políticas monetarias ahora mismo, tú miras la Reserva Federal, va a actuar en función de los datos. Va a actuar en función de los datos significa que si los datos en los próximos periodos le indican que tiene que hacer otro recorte de tipos, lo va a hacer. Y ha sido muy acomodaticia. En Europa estamos en la situación en la que estamos. El Banco de Japón también está preparado para ser más acomodaticio. Entonces, al final, todo el entorno macroeconómico en ese sentido están todos muy proactivos de mantener el estímulo. O sea que en ese sentido no vemos a corto plazo que la Reserva Federal, lo que tú decías de lo que tiene que ocurrir para que se termine el ciclo, no vemos que mañana vaya a haber un ciclo de subida de tipos por parte de la Reserva Federal. ¿Vosotros cómo lo...? Sí, yo creo que los bancos centrales ahora, pues el pilotaje que están haciendo es un pilotaje por datos. O sea, está clarísimo. Cuando... si recordamos hace 2 años, cuando la Reserva Federal decía, pues subiré tipos cuando la tasa de paro esté por debajo del 6,5, y pum, pues debajo del 6,5 subieron la primera vez los tipos. El papel del Banco Central es un papel previsor. Lo que es complicado desde nuestra casa, por ejemplo, es saber si este era el buen momento para recortar tipos. Lo que está claro es que estamos en un contexto de tipos bajos, históricamente bajos, y para mucho tiempo. Eso yo creo que lo tenemos todos muy, muy claro. La fase expansiva, sí, en abril me parece que fue ya en abril se decía, bueno, pues en abril ya es la fase más expansiva de Estados Unidos, etcétera. Bien. Realmente ahora, mirando los datos de Estados Unidos, no hay para nosotros una recesión a corto plazo, o sea, y llevamos diciendo lo mismo más de 12 meses. Los indicadores se están estabilizando, pero no están entrando, o sea, no están dando los señales de alarma que nos hagan pensar, pues, que sea a nivel de la construcción o a nivel de las inscripciones semanales al paro, o el indicador del Conference Board, o todas esas cosas. O sea, ninguna alerta se está encendiendo. Con lo cual, seguimos en una economía en crecimiento mucho menor, o sea, un crecimiento pormenorizado, pero globalmente el crecimiento vamos a seguir teniéndolo. ¿Que esa fase expansiva se va a terminar? Obviamente sí. ¿Cuándo? No sé. Nacho, si metemos en la ecuación también el Banco Central Europeo, tenemos cambio de presidente a presidenta, pero el contexto de Europa, la inflación que era la gran, así como en algunos sitios es que la inflación no esté muy alta, aquí es que no hay manera de subirla ni soplando. ¿Veis algún cambio? ¿Vamos a seguir en esta dinámica, digamos, de expansión cuantitativa? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues bajo nuestro prisma, nosotros creemos que el Banco Central Europeo ha hecho todo lo que podía hacer.
le queda algo de munición, pero realmente ahora le toca, bueno, le tocaba hace ya tiempo a los gobiernos haber empezado a hacer cosas. Escuchábamos a Macron esa gran idea de hacer una inversión muy fuerte en infraestructura verde. Alemania todavía no quiere, hemos visto que Holanda sí se lanzaba. Veremos los datos del PIB alemán. Si salen negativos, habrá entrado técnicamente en recesión. Si entra técnicamente en recesión, igual anima un poco a Alemania a lanzarse por esos planes. Nosotros no creemos que en ningún caso, aunque entremos técnicamente en recesión, eso va a afectar a Europa. Lo que sí creemos es que la única forma de relanzar la economía europea no pasa por el Banco Central Europeo. Ha hecho todo lo que podía, ahora le toca a los países empezar a hacer una inversión, pero una inversión lógica, una inversión en infraestructuras que aporte valor a Europa, que no sea eso de dilapidar el dinero en cosas que luego no aportan y no crean riqueza a la sociedad. Por esa parte, estamos tranquilos porque sabemos que el Banco Central Europeo va a soportar la renta fija, tiene la máquina de imprimir dinero, puede imprimir todo lo que quiera y lo seguirá haciendo. El tema es que si se pasa, la gente puede dejar de creer en él. Y cuando pierdes la credibilidad, el sistema se te hunde. Es decir, esto que estamos haciendo en Europa tiene sus riesgos. Esto no es gratis. Por tanto, desde Candriam creemos que sí va a estar ahí, que va a seguir soportando la economía europea, pero que le toca a los gobiernos. Y le toca a los gobiernos invertir en infraestructura para activar la economía. No hay que olvidar que muchas veces cuando hablamos de Japón se nos olvida una de las principales características de Japón, que es la población, lo envejecida que es. Y una persona envejecida lo último que hace es gastar. En Europa vamos por esa línea. Y muchas veces creemos que todo es Banco Central Europeo. No, si tú no tienes nuevos jóvenes que consuman, pues es muy difícil relanzarlo. Y Europa va hacia una japonización, pero no por la economía per se, sino por la civilización y cómo nos estamos comportando. Entonces, creemos que son los gobiernos los que se tienen que dirigir a esas políticas de familia, a crear nuevas personas que vayan a consumir. Es que esto son matemáticas. Comparto y discrepo, otra vez, perdona. Domingo, ayer era mejor. Era otro contexto, yo creo. No, a ver, fundamentalmente tienes razón, sí. A mí me gusta recordar, de verdad, si estamos aquí, es gracias al Banco Central Europeo. Correcto. Si después de todos los efectos tsunami de la crisis de los subprime en 2007, no hubiéramos tenido a Mario Draghi como fuerte defensor del euro, no estaríamos aquí. Totalmente de acuerdo. Para completar, para ir un poco en tu sentido, lo que sí es verdad es que el Banco Central pues, ha evolucionado dentro de sus tareas como, pues, un poco como lo que hemos vivido ahora, ¿no? Ahora llega Christine Lagarde. Es una señora pues, que yo he conocido como ministro de Economía cuando vivía en Francia. Y es un perfil muy diferente a Mario Draghi. Mario Draghi era lo que llamamos un manager, un gestor de crisis, etcétera. Bueno, pues lo ha hecho bien, ha llegado un momento que pasa a otro mundo y llega Christine Lagarde, y Christine Lagarde, a través del Banco Central Europeo, será la que va a impulsar a los gobiernos precisamente en avanzar, en tomar decisiones, en hacer nuevas políticas. Pero creo que ese impulso va a venir del Banco Central Europeo, porque desgraciadamente para obrar colectivamente tendremos que pasar por supraestructuras, y el Banco Central Europeo es una de ellas. Puede ser, pero desde luego ese no es su cometido. Su cometido es controlar la inflación, y de hecho cuando ha estado inyectando dinero... No hay inflación, hemos dicho. Por eso, tiene que controlar la inflación. Ese es el tema. Es que de hecho lo de meter dinero al sistema es una invención. Eso de que ¿cuál era el objetivo del Banco Central Europeo? Que la inflación no pase del 2. Eso de que esté cerca del 2 es algo que nos inventamos, y eso no eran sus funciones. Como ya le pongamos más funciones al Banco Central Europeo, la economía veremos lo que pasa, pero desde luego pasa por los estados, pasa por una inversión seria, una inversión responsable, y no podemos seguir dependiendo del Banco Central Europeo ni de la FED para este tipo de crecimientos. Si aterrizamos todas estas reflexiones que estáis haciendo al mundo de la renta fija, porque veo que varias de las preguntas van orientadas a la renta fija, veo preocupación
entre nuestra audiencia si van a empezar a subir los tipos, si tiene sentido, que probablemente cuando lo pensamos, yo presto dinero y encima pago, no cuadra eso, pero bueno, ¿pensáis que sigue teniendo sentido esta situación, que sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos todavía te remuneran, pero... Vamos a ver, es que hemos hablado varias veces de la japonización. Tú, al final, si tú miras las características principales que ha tenido Japón, el proceso que tenía, habéis mencionado demografía, es verdad, es una población cada vez más envejecida, la media española me parece natalidad creo que es 1,2 y la gente cada vez ves que está teniendo niños más tarde y eso es extrapolable al resto de Europa en mayor o menor medida. Tienes tipos ahora mismo negativos en varios países de Europa y luego, además, en el caso de Japón, tuviste toda la parte de tecnología, pues hace muchos años, ¿acordáis? Las tecnológicas japonesas eran tremendamente poderosas y luego un sector de automoción que también era muy fuerte y esos dos sectores se vieron en jaque y tuvieron muchos problemas, que es ahora mismo lo que está pasando con el sector de la automoción en Europa. Entonces hay muchos paralelismos entre la situación de uno y otro. El papel de la renta fija dentro de la cartera, al final tienes que tenerlo, pero sigues teniendo opciones, me explico. Igual que antes he dicho que tú tienes la parte de gobiernos que está muy cara, pero que tú vas a tener que mantener en la cartera por una pura diversificación, porque si ocurre algo en renta variable te va a corregir. Tienes segmentos en la renta fija en los cuales tú puedes seguir teniendo una rentabilidad del 5% o el 6%, que es en la parte de high yield o en la parte de deuda emergente. Ahora bien, tienes una correlación con renta variable de 0,7, con lo cual tienes que saber, o sea, no es la parte conservadora de renta fija, pero no es la parte conservadora de tu cartera, es la parte arriesgada. Pero si lo tomas como tal, sigues teniendo oportunidades dentro de la renta fija para invertir. Entonces, ¿tiene sentido? Tiene sentido para la parte de diversificación y tiene sentido en la parte de riesgo. En ese crecimiento mundial que puede estar del orden del 3%, 2, y pico por ciento, quien tiene mucho peso, quien trae prácticamente 2/3 del crecimiento son los países emergentes, que ahí sí tienen más hijos que en el caso europeo, el crecimiento demográfico y también se supone que por donde van las tendencias es donde la clase media va a ir creciendo y donde va a incrementar el consumo. Este año para emergentes no ha sido un año muy allá, pero parece lógico pensar que como tendencia de largo plazo, pensando en los próximos años, sí debería haber un posicionamiento. No sé muy bien si como renta variable, como renta fija, ¿tenéis alguna visión de emergentes, de China? Bueno, quería puntualizar, el 5 o 6% que he dicho es en dólares. Perdón, es que tengo somos casa americana y todas las cifras las tenemos en dólares, con lo cual habría que descontar el diferencial de tipos con el euro. Pero al hilo de lo que decías de emergentes nosotros lo que vemos es que cada vez tienen más historias idiosincráticas, o sea, historias propias, que son las que van guiando el desarrollo de las economías, y ahora mismo además tienes la ventaja de que sus divisas son muy favorables para invertir, con lo cual es otro punto a favor de emergentes. No sé cómo lo veis vosotros la parte de mercados emergentes. Los mercados emergentes, lo primero, son muy dependientes a nosotros, ¿no? A la economía mundial, a lo que pasa. Entonces, lo que está claro es que desde un punto de vista fundamental, los mercados emergentes son baratos y nos pagan por el riesgo que tomamos. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Lo que está ocurriendo ahora es que Brasil, que era la zona donde no invertir hace 2 años, es en 2019 el país que miramos con más cariño. Podríamos decir lo mismo de pues Arabia Saudí el año pasado, como se sabía que iba a entrar en el índice de emergentes, pues era una zona que mirábamos con mucho cariño. Y luego pues ha habido las tensiones iranoamericanas, efectivamente, que han hecho que Arabia Saudí ha entrado en el índice. Normalmente entrar en un índice, eso quiere decir que los flujos de dinero vienen de forma más importante, pero esta crisis ha hecho un poco un parón. Pero seguimos mirando a Arabia Saudí como uno de los mercados que debería crecer. Lo mismo digo con Rusia. Rusia hace 2 años era pues un poco vetado. Ahora mismo es otra vez una zona que miramos con cariño. Entonces,
Hay historias muy particulares en los emergentes. Yo creo que sí hay que estar invertido en los mercados emergentes, sí hay que estar invertidos de mano de gestoras, pues como nosotros tres, por ejemplo, que van a hacer una selección tanto de los emisores como de las empresas donde vamos, o sea, vamos a ser muy stock picker, muy bond picker, porque emergentes no, yo ahora mismo no es una historia que compraría en gestión pasiva, por ejemplo. Pero sí compraría Brasil, sí compraría Rusia, incluso sí compraría China. Ahí siento, Nacho, por la pregunta que te voy a hacer, pero que te van a hacer. Hilando con emergentes, pensamos, por ejemplo, en algunos grandes bancos españoles. BBVA prácticamente hace mucho más negocio en México que en España. Santander hace más negocio en Brasil que en España. Nos hablan un poco de previsiones. Si te pones de una idea de una visión del sector financiero, ¿a qué hablan en general? Entiendo que uno de las palancas de crecimiento para compensar la compresión a los que están sufriendo a los bancos en Europa es esa capacidad de buscar otros mercados, o no sé si tenéis... ¿Es un marrón muy gordo? Pues no, sí, es un marrón muy gordo. Básicamente es verdad que vamos a ver, hablando decías BBVA, pues vemos que Turquía empieza a estar estabilizado y creemos que lo peor ha pasado. Vemos Brasil, Santander decías, pues vemos Brasil, vemos México, está estabilizado, no solo estabilizado, sino creciendo. Pero el problema del sector financiero no son los países emergentes y tampoco son los tipos. Muchas veces decimos, cuando suban tipos empiezan los impagos. Entonces, si suben tipos, tú cuando dejas dinero, ¿qué haces? Dejas dinero y te llevas una prima. Es verdad que los bancos, los tipos negativos les están afectando, les afectan de forma negativa, pero una subida de tipos lleva consigo impagos y eso le afecta también al sector financiero. Es verdad que sería necesario que repunten ligeramente los tipos para que los bancos empiecen otra vez a tirar. Pero el problema de los bancos no es ese. Igual que el problema del retail no es el precio del alquiler. El problema es que el negocio ha cambiado. Entonces, a corto plazo, es verdad que hay bancos que son una oportunidad muy buena y que de forma oportunística pues van a ser muy buenas inversiones y muy, muy rentables. Pero a largo plazo va a haber unos ganadores y unos perdedores. Y esos ganadores van a tener un sistema totalmente distinto. Y nosotros no creemos que los ganadores vayan a ser ni los Google, ni los Amazon, ni los... No, creemos que van a ser bancos que a día de hoy todos conocemos, que son capaces de dar un servicio a los clientes acorde a sus necesidades. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos en una industria que se está transformando, igual que la industria automovilística, igual que la industria retail. ¿Quién va a ser el ganador? No lo sabemos. Seguro que hay un ganador nacional, seguro que hay un ganador europeo y seguro que hay un ganador americano. Pero no creo que vaya por los tipos, no creo que vaya por los emergentes, creo que más por el modelo de negocio. De hecho, vemos algunos bancos, en Estados Unidos hay algunos bancos, JP, ¿a qué niveles está? Niveles históricos, máximos históricos. Vemos algunos bancos que son startups, que han nacido hace 3 días, que están cogiendo unas cuotas de mercado impresionantes. Entonces, no creo que se pueda ir tanto a eso, sino a un modelo de negocio que se tiene que adaptar. Yo te diría que al final sí que es cierto que tú tienes que evolucionar y llegar ahí, cambiar tu manera de hacer las cosas para sobrevivir. Lo que pasa es que tienes que llegar allí, al hilo de lo que nosotros pensamos que realmente los tipos de interés sí que te afectan. En el sentido de que tú, para poder llegar al día de mañana, tener ese modelo de negocio nuevo, distinto, tienes que haber llegado al día de mañana. Y al día de mañana no llegas si no comes. Con lo cual, ahora mismo, con los tipos como están, es muy difícil comer para los bancos. Es un poco por hacerte el contraste. Sí que es cierto que es un entorno que ha cambiado y es un entorno que, llevándolo a la inversión en sentido más amplio, afecta. A mí cuando me preguntan, oye, Pedro, value growth, porque growth ha funcionado mucho, value no, 30% del Russell 1000 value son bancos. Y con los tipos de interés como están, lo han tenido muy complicado. Y no es una cuestión de que tengan que cambiar su modelo de negocio, que sí, pero también es porque lo tienen muy difícil para tener un P&L como Dios manda. ¿Eso significa que el value está muerto? No. ¿Por qué? Porque poco a poco irán modificando su manera de funcionar. Menciona JP Morgan, que es un banco que nuestros gestores lo tienen en varias carteras porque consideran que es de los bancos, si no el banco mejor gestionado del mundo. Pero simplemente quería hacer el contraste de que
hay que llegar allí y tienes que ser muy consciente de cuál es el entorno en el cual te estás moviendo. Pensando un poco en términos ya de 2020, veo que nos hacen aquí varias preguntas, alguna más catastrofista, como si será el año de la caída de los mercados, y luego temas más de índole política. Por un lado, ¿qué impacto pueden tener las elecciones americanas? En noviembre del año que viene tenemos elecciones allí y estamos viendo toda la presión que está haciendo Donald Trump para mantener un nivel alto de bolsas. Por otro lado está el conflicto, la guerra comercial con China. China no tiene ninguna prisa porque a su dirigente no le van a elegir, con lo cual eso él tiene tiempo. Adicionalmente tenemos todo el conflicto de Hong Kong y todo lo que está montando. Ese barniz político, ¿creéis que también puede de alguna manera influir en lo que vamos a ver en 2020? Yo creo que sí. Te digo por qué. Trump quiere ser reelegido. Para que le reelijan tiene que tener la economía bien. O sea, a ti no te reeligen como presidente de Estados Unidos si la economía americana no va bien. Y para que la economía americana vaya bien, él tiene que llegar a algún tipo de entente explícita o no con China. De hecho, ahora mismo están llegando un poco a un acuerdo de vamos a rebajar un poco la tensión. Lo que has dicho respecto a China, que es la otra parte, porque es la pregunta que le hacía yo a mis analistas, al final hay un foco muy grande en lo que pasa en Estados Unidos, entonces todos somos muy conscientes de cuál es la agenda y cuáles son las necesidades que tiene el gobierno de Estados Unidos, pero qué necesidad tiene China de rebajar tensiones con Estados Unidos. Y hablando con mis analistas, al final lo que te vienen a decir es lo siguiente. Ahora mismo la economía china está creciendo al 6%, que dicho así es fantástico, es el nivel más bajo desde el año 92. Ha llovido bastante de crecimiento. Al final, ellos tampoco quieren exacerbar, ellos están en un proceso de desapalancamiento de deuda interno muy importante que no quieren exacerbar, con lo cual ellos también les interesa estabilizar su economía y estimular su crecimiento, con lo cual también va en su interés el no tener una situación de confrontación demasiado extrema con Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que la política sí que está afectando en cuanto positivamente a vamos a rebajar un poco las tensiones y además eso favorece indirectamente a Europa. Toda esa reducción de aranceles y todo el posible estímulo que eso suponga para la economía china. ¿Cómo veis vosotros estos eventos políticos un poco con visión un poquito más larga, pensando en 2020? ¿Pueden condicionar de alguna manera la visión, el sentimiento del mercado? Pues mira, en nuestra opinión, normalmente lo que provoca las crisis es aquello que no se conoce. Aquello que conoces, pues normalmente lo controlas. Los problemas que tenemos a día de hoy sobre la mesa son los mismos que tenemos en los últimos 2 años y medio. Los hemos arrastrado. Y ninguno ha cambiado. Cuando vas a decir, ¿esto se ha solucionado? No, ¿hay mejores visos? Sí, pero ¿se ha solucionado? No. ¿Esto va a dar volatilidad? Los mercados están nerviosos. Están nerviosos porque estamos en máximos y cuando estás en máximos, pues el ser humano que tiende a ver un punto, otro punto y dice, lo normal cuando subes que es bajar. Entonces, el inversor lo que busca cualquier excusa para salir corriendo del mercado. Quizás la gran diferencia que tenemos a día de hoy, en comparación en el pasado, es que todo el mundo en sus carteras tiene liquidez a mansalva. Las entidades institucionales, los retail, todo el mundo tiene mucho dinero y cualquier corrección es aprovechada por el mercado para tomar posiciones. Pero vamos, yo no creo que los problemas vaya a ser Candriam no cree que no vaya a ser el tuit de Trump o vaya a ser que haya unas declaraciones poco amistosas de Europa o de Reino Unido o que vaya a ser un problema con el petróleo. Creemos que va a ser algo que nos espera. Muy probablemente venga por China y muy probablemente, aunque no es nuestro escenario central, ver lo que hablábamos hace 2 años y medio de hard landing, todavía está sobre la mesa. China está creciendo demasiado poco para lo que tiene que crecer para tener a su población tranquila. Que es una cosa que no se nos olvida, es decir, China controla su población también porque tiene un crecimiento bestial y toda su población ha seguido viviendo bien. Pero nuestras preocupaciones no vienen por lo que ya conocemos, sino vienen por lo desconocido.
Nosotros no vemos ninguna burbuja real en el mercado. Creemos que el año que viene tiene que ser un año bueno en renta variable por beneficios de empresas, en renta fija por soporte del Banco Central Europeo, no porque le veamos, o la FED, no porque le veamos valor. Dicho esto, el año que viene va a ser un año volátil. El año que viene va a haber caídas, que va a ser aprovechado por todo ese cash que está en el mercado, pero va a haber caídas, porque la gente está nerviosa. Y sería malo que no lo estuviera. Es decir, hemos visto en los últimos 3 años, es verdad que decías tú, los ciclos no mueren por viejo, y este ciclo, desde luego, está siendo el más largo de la historia, o es el más largo de la historia. Pero también es verdad que durante este ciclo hemos visto correcciones que los anteriores no habíamos visto. Y nosotros creemos que esto se va a seguir pronunciando y va a ser mucho más volátil. Eso no significa que caemos en negativo en periodos medios. Eso significa que vamos a ver muchas oportunidades y que hay que estar ahí para aprovecharlas, básicamente. Si ponemos el foco todavía más allá, nos vamos a ir del 2020 y vamos a pensar ya en términos de tendencias a futuro. Comentabais un poco cómo ha ido cambiando los modelos de negocio y también es interesante cómo ha ido cambiando lo que aparece en las carteras de un cliente. La entrada de la gestión pasiva, por ejemplo, gracias, ha sido muy relevante. También están empezando a entrar ideas de megatendencias, ideas de sostenibilidad, ideas de salud. Ha cambiado muchísimo el perfil de las carteras. Si queréis empezamos por este tema de gestión activa versus gestión pasiva. Ya sé que sois 3 casas de gestión activa mayoritariamente, no tenemos a nadie que defienda la gestión pasiva, pero yo creo que lo que es un hecho irrefutable es que está ahí. En determinados mercados es una manera muy eficiente de jugar. Hay otros mercados, pues como decías tú, Domingo, el tema de emergentes, pues a lo mejor el mercado no es tan eficiente para eso. ¿Cómo veis este cambio? ¿Cómo está afectando? Igual, Domingo, que no has comentado nada antes, ¿a vosotros está afectando de alguna manera o tenéis muy claro vuestro rol de gestor activo? A ver, yo creo que gritamos desde hace años que somos una casa de gestión activa, entonces no pienso nada de la gestión pasiva. O sea, ya lo digo así de claro. Lo que sí a mí me gusta decir ahora es gestión activa versus gestión pilotada, que es un poco lo que vemos en nuestro modelo de negocio, pues un poco lo que se está abriendo como camino. Estamos invirtiendo mucho dinero en comprar equipos de fuera, equipos quant, equipos que hacen análisis de datos para darle al cliente soluciones de alta costura que integre pues todas sus preocupaciones, las de sostenibilidad, las de rendimiento, las de rating, las de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante para nosotros un desafío que es la gestión activa tal y como la llevamos haciendo años y la gestión pilotada, que va a ser un poco... A ver, pilotada no es la buena palabra, ¿no? Pero que la gestión alta costura, no sé cómo decirlo. O sea, son soluciones de inversión para clientes. Seguimos sin creer en la gestión pasiva. O sea, pero por el mismo ejemplo que me acabas de volver a decir, ¿no? O sea, cojamos el índice emergente, bueno, pues el índice emergente no cubre todo el universo emergente. Entonces, por eso es para vosotros muy beneficioso ir de la mano de un gestor que sí cubra todo el universo de un, pues en este caso, de emergente. Yo creo que es una de las evoluciones que estamos viendo, que es efectivamente pues ir más hacia una gestión muy individualizada, o sea, que sea un copy and paste de lo que piensa y quiere el cliente. Y eso sí que lo estamos viendo. En vuestro caso, Nacho, dentro de estas tendencias, vosotros sí estáis, tú has dicho varias veces la palabra responsable, has hablado de por dónde va a venir la inversión en infraestructuras, un poco apoyando esta idea de economía más verde. ¿Qué tendencias os están pidiendo o qué estáis enseñando vosotros a los banqueros para que lo comenten a los clientes? ¿Qué ideas más? 4 pinceladas. Pues mira, antes decía convicción y responsabilidad. Nosotros somos una gestora sobre todo activa. Ahora bien, en la gestión pasiva también le vemos valor. Nosotros creemos que es una herramienta como otra cualquiera y vemos algunos mercados que los datos matemáticamente demuestran que es mejor coger gestión pasiva que gestión activa y otros mercados
que los datos demuestran que es mejor coger gestión activa, pasiva. Esto es tan simple. Al final es coger periodos medios y si te da alfa, no te da alfa. Entonces, una vez que tienes tu forma de gestionar, digamos, si gestionas de forma como se ha gestionado toda la vida y como nos estudiaban en el MBA, ¿no? Hacías tu asset allocation por gobiernos y luego ibas haciendo un overweight, underweight. Nosotros creemos que eso ha cambiado en el mundo y creemos que es una forma muy lícita y va a continuar durante muchos años, pero realmente, si hablamos de que estamos en una economía global, nos da lo mismo que la compañía cotice en Argentina, cotice en Estados Unidos o cotice en México. Lo que nos interesa es lo que hace y dónde está el producto que vende o a quién se lo vende, mejor dicho. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces nos perdemos, pero al final invertir en bolsa, lo sabéis todos mucho mejor que yo, es buscar compañías que son rentables. Y una compañía es rentable cuando da un servicio o un bien que la sociedad necesita y lo da a un precio menor o con unas características mejores y por lo cual puede o presionar en precio y elevarlo, o dos, que el número alto de ventas le produce ser rentable a la empresa. Ese es el negocio. Y eso ha sido así desde los egipcios y no va a cambiar a día de hoy. ¿Y nosotros por dónde creemos que va el mundo? Pues yo creo que por donde creéis que va, vosotros lo veis, es decir, estamos envejeciendo, decíamos antes. ¿Eso que lleva? Sanidad. Que la sanidad es una tendencia que no va a parar, no cabe duda. En el momento que vaya creciendo la población, que se vaya enriqueciendo la población de los países menos desarrollados, va a haber una mayor demanda. Tecnología, yo creo que no hay duda. Es decir, a mí me encanta, no sé si lo habéis visto, el típico folleto de los años 80 donde aparece el Wallman, la tele, los 800 aparatos, y a día de hoy es un iPhone, ¿no? Es decir, la tecnología está cambiando el mundo, la tecnología médica está cambiando el mundo. Entonces nosotros vemos que hay algunas compañías que sinceramente ya se ven claramente que van a ser el líder de mañana, y hay otras que no se entiende, pero se sabe, se puede intuir entre las 3 o 4 que una de esas va a ser la líder. Entonces me dices temáticas, yo creo que todo lo relacionado con longevidad, sanidad, todo lo relacionado con tecnología, y al final otra temática que veremos también que se va a afectar mucho es todo lo relacionado con el medio ambiente. Lo podemos creer o no lo podemos creer, eso es cada uno y podríamos hablar horas, pero al final si la regulación empuja y la regulación estruja, no es querer, es que tienes que hacerlo. Y lo vemos como Alemania, la producción de coches siendo líder mundial, se ha desplomado por un tema de emisiones, así de simple. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando ya para completar la sesión. La idea es que en 2 o 3 minutos nos contéis una idea de inversión que habéis traído cada uno y que hemos coordinado con buen tino para que no nos contéis lo mismo. Si quieres, empieza tú, Pedro. Traías una idea de high yield, ¿verdad? Sí, tenéis en la bolsa que tenéis que os han dado de Hans People, tenéis hemos traído como dos folletos. Uno es una ficha en el que presenta un poco más T. Rowe Price, para si tenéis alguna duda de quién somos o qué hacemos, pues un poco la carta de presentación. Y lo otro que hay es una ficha de nuestro fondo Global High Income, que este es un fondo de renta fija high yield y que la particularidad que tiene con respecto a otros fondos de high yield global es que tiene menos peso en Estados Unidos de lo que tienen los fondos, digamos, más normales que en el mercado. Un fondo cualquiera de high yield global pues suele tener un 70-75% en Estados Unidos. Este fondo tiene un porcentaje menor en Estados Unidos y se traduce en que tiene más peso en Europa y más peso en mercados emergentes. Al final, ¿cuál es la razón o la idea detrás de este fondo? A base de hacer los deberes, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De conocer cuáles son los emisores, dónde trabajan y cómo funcionan, encontrar créditos atractivos, y para la parte arriesgada de vuestra cartera, y decir, mira, tal y como estamos en el ciclo, ya no voy a meter más renta variable en la cartera porque el perfil de riesgo del cliente no es, pero quiero tener un poquito más de riesgo, pues a lo mejor en la parte de renta fija es una buena idea para tener. Yo después, como estamos terminando, simplemente comentar, evidentemente después vamos a estar por aquí, con lo cual si alguno de vosotros quiere comentar cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Y luego también, al hilo de la información que proporcionamos, nosotros mandamos una carta, una nota semanal los lunes
de mercados de qué ha ocurrido durante la semana anterior. Mandamos también una asset allocation mensual. Si tenéis interés en recibir cualquiera de estas cosas, simplemente me lo decís. A muchos se da una tarjeta, me mandáis un email, oye Pedro, me gustaría recibirlo. Ahora mismo, tal y como está lo de ¿cómo se llama esto? La ley de información de protección de datos. De protección de datos, me vais a tener que mandar básicamente vuestro certificado de penales y todo, diciéndome que sí, que lo tenéis que recibir, pero bueno, me decís. Perfecto. En el caso, gracias a todos por venir. En el caso del Lazar Domingo traéis una idea buy and hold construida con criterios de sostenibilidad, si no me equivoco. Sí, realmente dos ideas. Efectivamente, nos hemos dado cuenta que para dar respuesta a aquellos clientes que querían tener una idea de un rendimiento con un vencimiento, teníamos que construir carteras a vencimiento. Entonces, es algo que en la gestora francesa, en la Zafra Gestión, llevamos años haciéndolo y lo hemos traído al mercado español este año. Dentro de unas semanas haremos el segundo lanzamiento. Es un fondo con un filtro ASG. Entonces, a ver, la anécdota es cuando nosotros comerciales hablamos con los gestores y les dijimos, nuestros clientes están pidiendo un fondo a vencimiento, pero un fondo con un filtro ASG. Lo primero que tuvimos es al gestor haciéndonos una mueca, ¿no? Diciendo, pues me voy a tener que cortar de parte del universo, y no tenían gran idea de cuánto. Al final, ¿qué ha pasado? Solamente cogiendo, o sea, las notaciones más altas, es decir, hemos prescindido de 30% del universo que tiene la nota weak, o sea, débil, de Vigeo. Nos hemos dado cuenta que hemos prescindido del 30% del universo de emisores de bonos europeos. Entonces, en esta cartera que lanzaremos, un vencimiento 2025, con una diversificación, con un high yield, con subordinadas financieras, con emisiones investment grade, y el rendimiento buscado es un rendimiento del 3,5 bruto, que será un 3,2, 3,3 cuando vayamos a lanzar el fondo. La idea es ser lo más flexible posible, con lo cual ya no lo llamamos buy and hold, lo llamamos buy and monitor, porque le damos una pincelada de gestión activa que nos permite efectivamente enfrentarnos a cualquier movimiento durante estos cinco años, y esto es un poco la primera idea. La segunda idea, porque hemos empezado hablando del inversor conservador, ¿no? Nosotros lanzamos hace 5 años un fondo multiactivo conservador que llamamos Lazar Patrimoine. ¿Os imagináis Patrimoine por quién y dónde queríamos ir, o dónde queremos, cuál es la meta que nos han puesto nuestros responsables? Pero como hemos sido uno de las últimas casas en llegar en esta clase de activo de multi-asset conservador, pues nos hemos un poco nutrido no de los fallos, pero de las experiencias de los demás. Y hemos hecho un perfil conservador, 20% renta variable, 80% renta fija, pero con una cobertura automática. Entonces, esta cobertura automática nos permite, en caso de movimiento o comportamiento irracional de los mercados, cubrir la cartera en 4 veces. Entonces, bueno, lo que se propone de este tipo de fondos es poder dar una rentabilidad estable al cliente, siendo este cliente el cliente conservador, que es al que vamos a intentar presentar. Me has hecho un 2 por 1, pero bueno. Ya lo sé. Es que venga, con la edad. Venga, vamos con Nacho, que nos traías un fondo de oncología, ¿puede ser? Un fondo de oncología. Pues cuéntanos. Pues mira, básicamente no es que... Al final con lo de los temáticos muchas veces dices, joder, ya no saben qué inventarse, ¿no? Pues creemos que ese no es el caso. Básicamente nosotros tenemos un equipo de biotecnología, de los más conocidos de Europa, tiene uno de los fondos más conocidos, bla, bla, bla. Lo importante es que en 1/3 de lo que gestionaban estaba enfocado en oncología. Nos damos cuenta que el mayor reto que tiene la civilización en este siglo, la mayor enfermedad que hay que combatir, ¿cuál es? El cáncer. Entonces, básicamente, juntas que tienes un equipo, descubres o tienes claro cuál es el mayor reto que tiene la civilización para el próximo siglo, y ¿qué haces? Pues lo unes y sale un fondo de oncología. Es un fondo que la gran diferencia con cualquier fondo de biotecnología que podáis tener en vuestras carteras
lo que va a hacer es que va a invertir en la parte de farma, en la parte de biotech y en la parte de robótica. Y de una forma global. Es decir, vas a invertir en todas aquellas compañías que luchan contra el cáncer. Al final, un poco lo que estamos buscando es que esta enfermedad desaparezca y sea menos traumática para la sociedad. Y creemos que lo vamos a conseguir, como se ha conseguido con otras enfermedades. Tal es nuestro compromiso que el 10% de nuestra comisión la donamos en España, bueno, en distintas asociaciones en cada país. En España tenemos una asociación de ámbito nacional muy conocida, a la cual donamos un 10% de los beneficios de este fondo, porque creemos que realmente el mundo civil y el mundo empresarial se tienen que unir a la hora de luchar con los grandes retos. Esto no es que sea una inversión filantrópica, que no es una inversión filantrópica. Aquí estamos hablando de rentabilidades, lo que llamamos de año, del 30%, son rentabilidades que esperamos que a largo se vayan a mantener, pero a la vez que estamos haciendo algo. Estamos luchando contra una lacra que hay en la sociedad y que sabemos que podemos cambiarla. ¿Y eso a través de qué? De nuestras inversiones. Perfecto. Bueno, pues vamos a cortar aquí. Lo primero, muchas gracias por las preguntas, porque esto nos ayuda a guiar la conversación. Perdón si alguna no la hemos podido contestar, pero habéis sido tremendamente proactivos, ya que hay un porrón de preguntas. Hemos intentado que la mesa fuera interesante, útil, amena, tocar muchos temas en prácticamente una hora. Y bueno, esta es nuestra última sesión después de 9 y os pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas.